Ya chicos, ya vamos a comenzar con la sesión 8 que viene a ser Neoplasias 2. Ya, Ya, chicos, eh, la sesión de hoy corresponde a Neoplasias 2. Ya hemos visto Neoplasias 1, de ahí ya tenemos bastante la base para saber qué es lo que ocurre. Entonces, ahora nos remontamos a lo que son las bases moleculares del cáncer. Debemos saber que un cáncer va a tener origen a nivel biológico, químico, de la radiación ambiental y herencia. Esos factores nos pueden llevar a lo que es una mutación y a partir de esa mutación se origina el cáncer. Tenemos que tener en cuenta lo que son los protooncogenes. Son genes que pueden llevar a la mutación. Sin embargo, no están activos, ¿no? Requieren de algo que los active para que inicien su función neoplásica, ya que es donde entra el RB y el P53. Estos van a ser genes que son supresores de tumores. Un poco lo que les comentaba antes, ¿no? En lo que viene a ser la heterogeneidad del cáncer. Podemos tener nuestro cúmulo de células neoplásicas. Algunas pueden carecer, por ejemplo, de P53. Entonces no va a poder suprimir el resto de células cancerígenas. Otras van a tener factores angiogénicos, otros van a tener factores inflamatorios, ¿no? Vemos que es un proceso escalonado. El cáncer es un proceso escalonado donde vamos desde una célula sana hasta un tumor maligno genéticamente heterogéneo. Heterogeneidad, lo mismo que les acabo de explicar, es distinto. Las células neoplásicas cambian un montón, chicos, por su misma inestabilidad genética. No vamos a encontrar las células neoplásicas iguales porque siempre van a tener variaciones. Entonces, ¿cómo se da este cambio, ¿no? Este proceso escalonado? Todo ocurre por una mutación inducida por carcinógenos. Pongamos la exposición a mercurio. Entonces, tenemos una primera mutación conductora, ¿no? Que es un precursor iniciado con propiedades similares a las de la célula madre, porque puede replicarse sin detenerse. Entonces, luego tenemos que aparecen mutaciones conductoras adicionales, más pequeñas mutaciones que cambian totalmente la estructura de la célula neoplásica original. Luego, una célula tumoral fundadora y las subclones, ¿no? Las mutaciones adicionales que aparecen. Tenemos las características de una célula cancerígena, características más allá de su estructura, van a ser características derivadas, ¿no? De lo que es la célula cancerígena, que va a ser que evita a los supresores de crecimiento, es decir, crece indefinidamente. Va a haber una habilitación de la inmortalidad replicativa. Estas no dejan de replicarse nunca. Va a haber la inflamación promotora del tumor. Las células neoplásicas son muy inflamatorias y de acá deriva lo que vamos a ver más adelante, que son los síndromes, ¿no? Paraneoplásicos. La activación de la invasión y metástasis. Estas células pueden atravesar el endotelio, pueden atravesar las diferentes estructuras para poder hacer metástasis. Luego la inestabilidad genómica, ¿no? Es un fenotipo mutador. Los cánceres más heterogéneos van a ser los que tengan más fenotipos mutadores. Luego la resistencia a la muerte celular. Esos cánceres resisten a los genes, ¿no? Por ejemplo, a la P53, el RB. La inducción de angiogenia, estas células neoplásicas quieren alimentarse y generan más vasos sanguíneos para hacerlo. Luego, la disregulación de los mecanismos de obtención de energía celular. Estas células no necesitan tanta sangre oxigenada como parece, ¿no? O sea, pareciese que tienen un gran gasto energético porque promueven la angiogenia. Sin embargo, no sé si ya lo he comentado con ustedes en clases anteriores, pero las células neoplásicas sorprendentemente usan más la, o bueno, obtienen su energía por vías anaerobias, no tanto por vías aerobias, es decir, no requieren tanto oxígeno como vendría a ser las células normales. Luego, el sostenimiento de la señalización proliferativa. Esas células todo el rato están enviando señales para seguir proliferando. Y acá tenemos justo los protooncogenes, ¿no? Vamos a tener cuatro: los de factores de crecimiento, como el PDGF, los receptores de los factores de crecimiento, como el RET,
las proteínas de transducción de señales como el RAS y las proteínas nucleares de transcripción como el MIC. ¿Cuáles son los mecanismos de cambio? Las translocaciones, como una sobreexpresión de los protoncogenes, o como secuencias no relacionadas que se recombinan y forman genes de función que codifican proteínas quiméricas, es decir, proteínas totalmente distintas por recombinaciones. Luego ya inversiones, pérdidas o deleciones, amplificaciones o reduplicaciones y la introducción de oncogenes virales. Todo lo que signifique un cambio a nivel genómico puede ser neoplásico y puede llevar a la activación de lo que son los protoncogenes. Acá la misma categoría, ¿no? El factor de crecimiento, el PDFG, el receptor, el EGF, la traducción de unión al GTP, las proteínas de transcripción y el ciclo celular ciclina. Eso también les van a preguntar, preguntan bastante. Y solo nos mencionan, ¿no? Lo que es el protoncogen, el mecanismo o lo que causa este protoncogen y el tumor, ¿no? El tumor que deriva de ese protoncogen. Entonces, el CIS, por ejemplo, cómo se activa la sobreexpresión y qué tumor causa el astrocitoma. El RBB2, que a partir de la amplificación nos lleva a un tumor de mama, ovario, estómago. El RAS, por una mutación puntual, cáncer de pulmón, colon, páncreas. El MIC, por la translocación, nos da el linfoma de Burkitt y la ciclina D, por translocación, el linfoma de Manto. Acá un poquito de lo que es la apoptosis, ¿no? Lo que ya hemos visto antes, no lo vamos a volver a repetir por las puras, pero tenemos que tener en cuenta lo que ocurre con el P53. A ver, esperen, lo voy a anotar acá. Mm, Ya está. Tenemos el daño en el ADN, ¿no? Tenemos nuestra célula que funciona adecuadamente, que tiene el P53 normal. Entonces hay un daño en el ADN. Entonces la P53 se activa y se une al ADN. Y a partir de esto van a ocurrir diferentes procesos, como, digamos, la senescencia, es decir, el envejecimiento de la célula. Luego el P21 que va a ser inhibidor del CDKAM, que va a detener el G1 y va a reparar. Es decir, la célula se detiene, deja de replicarse hasta que se repare. También pasa por el GAT-D45, ¿no? El P21 y el GAT-D45 detienen para hacer una reparación del ADN que está dañado. Pero en caso haya un fracaso en la reparación, se da la apoptosis, ¿no? Por el VAX. ¿Qué quiere decir? Una célula que se puede reparar, se repara. Y una célula que no se puede reparar, es llevada a la apoptosis. Es lo que hemos visto ahora y sabemos exactamente. Pero esto ocurre cuando tenemos a la P53 activa, una P53 funcional. Sin embargo, tengamos a una célula que por mutaciones en el ADN ha perdido el P53. Entonces hay un daño en ADN y los genes dependientes del P53 no se activan, es decir, los que iban a reparar a la célula. Entonces no se detiene el ciclo celular, no se repara el ADN y la célula empieza a crecer. Hay expansión y mutaciones adicionales, ¿no? Digamos, esta célula tenía 3 cambios o 2 cambios, ¿ya? La X va a estar con el cambio. Y uno de esos daños era en el P53. Entonces, al la célula detectar esto, no va a poder detenerse porque la P53 está dañada. Y nos queda esta otra malformación, ¿no? Este otro error, digamos, le vamos a poner el Y. A la próxima, en la segunda línea celular, va a tener dañada el P53 y el Y. En la tercera se va a dañar algo más. En la cuarta, algo más. Entonces, poco a poco aparecen más mutaciones en la célula y lo que es o lo que ya conocemos como la heterogeneidad celular, ¿no? Una mutación nos lleva a muchos tipos de mutaciones o células inestables. Y tenemos los sistemas de reparación. El emparejamiento, que cuando se ve dañado nos da una poliposis no adenomatosa familiar. El de la escisión nucleotídica, que si se daña nos da un seroderma pigmentoso. Y el de la recombinación homóloga, que si se daña nos da una ataxia telangiectásica. Un poco de lo que son los telómeros y las telomerasas, ¿no?
Tenemos múltiples ciclos de replicación celular con telómeros cortos. Cuando se llega a un punto de control, hay una detención proliferativa o una apoptosis. Pero cuando hay un punto de control eludido, hay una fusión del cromosoma o una recombinación no recíproca, una inestabilidad genómica que nos puede dar o muerte celular o cáncer. Para que lo entiendan bien, chicos, el telómero va a ser lo que se conoce como el reloj de arena de la célula o del ADN. El telómero es una especie de enrollamiento que se da a nivel de la célula, digamos, en esta parte, ¿no? Que nos termina diciendo que acá deja de replicarse la célula. Una vez que llega su punto de control, ¿no? Del telómero, la célula deja de replicarse. Pero si este control se elude, la célula va a comenzar a replicarse o va a seguir replicándose. Y si se sigue replicando, puede darse más daños a nivel celular, ¿no? O más daños a nivel del ADN. Luego tenemos acá lo que son los síndromes paraneoplásicos. ¿Por qué se originan estos síndromes paraneoplásicos, chicos? Esperen. Ya. Esos síndromes suelen ser por las características mismas de las células, ¿no? Porque como un tumor es heterogéneo, como tiene tantos cambios, nos puede dar tantas cosas distintas y que no nos harían sospechar de eso, ¿no? Porque digamos tenemos Cushing, sospecharíamos primero de una neoplasia o de el uso indiscriminado de los corticoides. No creo que a todo lo querramos ver como cáncer, pero terminan teniendo una base cancerígena. Entonces, vamos a tener primero los síndromes paraneoplásicos, que son las endocrinopatías. Acá tenemos al síndrome de Cushing, al síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, a la hipercalcemia, a la hipoglucemia y a la policitemia. Y sus mecanismos subyacentes, ¿no? Cushing por un carcinoma microcítico del pulmón, carcinoma de páncreas, tumor neuronal. Secreción inadecuada de la hormona antidiurética, un carcinoma microcítico o neoplasias intracraneales. Hipercalcemia, carcinoma epidermoide de pulmón, de mama, células renales, leucemia o linfoma de linfocitos T. Hipoglucemia, carcinoma ovárico, fibrosarcoma, otros sarcomas. Policitemia, perdón, carcinoma de células renales, hemangioma cerebeloso y hepatocarcinoma. Luego vamos a tener lo que son los síndromes nerviosos y musculares, como una miastenia, por un carcinoma broncógeno o una neoplasia del TIM. Ahora, un poco más de lo mismo, ¿no? Trastornos de la piel, acantosis nigrans o dermatomiositis por sus determinados tipos de cánceres. Luego, alteraciones óseas articulares de partes blandas como la osteoartropatía hipertrófica y acropatía digital, originado por el carcinoma broncógeno o neoplasias del timo. Las alteraciones vasculares y hematológicas, una trombosis venosa, o CID, coagulación intravascular diseminada, endocarditis trombótica bacteriana o aplasia eritrocitaria por sus determinados tipos de cánceres. Acá es importante que lo estudien, chicos. Viene bastante, bueno, no viene bastante de esto, pero siempre he visto que han preguntado un par. Yo también les he puesto la pregunta de cuál causaba, si no me equivoco, la hipercalcemia. Entonces, tienen que saberlo y es importante, ¿no? Para tenerlo un poco más en su ojo clínico, para poder diferenciar cuándo es o qué cáncer nos va a dar qué determinados síndromes. Acá vamos a tener lo que son los agentes carcinógenos, como los carcinógenos químicos, carcinógenos físicos y microorganismos oncogénicos virales. Y las etapas en la carcinogénesis. Ya. Acá vamos a tener un concepto importante, que es el de iniciador y promotor. Seguramente también ya lo han visto, y si no lo han visto ya lo van a entender ahorita. Es el que comienza todos estos cambios a nivel neoplásico, mientras que el promotor es el que mantiene estos cambios. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de células, ya acá nos han puesto el ejemplo, grupo uno, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6. El grupo uno solo cuenta con un iniciador, es decir, propone este primer cambio al carcinógeno.
pero no cuenta con un promotor, es decir, algo que lo mantenga, entonces no va a haber tumor. En el grupo 2 hay un iniciador y hay un promotor, algo que inicia la carcinogénesis, la neoplasia y algo que la promueve, que la mantiene, causa tumor. En el grupo 3 es lo mismo, solo que el iniciador está antes y separado por el tiempo de promotor. Igualmente hay tumor. Grupo 4 hay promotor primero e iniciador después. No se puede dar cáncer, no solo hay lo que lo mantiene y recién después lo que lo inicia. No. En el grupo 5 solo promotor tampoco nos va a dar un tumor. Y en el grupo 6 un iniciador y un promotor, pero que está separado por demasiado tiempo, no va a causar cáncer, ¿no? Un poco lo que vemos en la imagen de la mano izquierda. Tenemos el carcinógeno, que activación metabólica, tiene sus intermediarios electrofílicos, cambia a ductos del ADN y tenemos una célula iniciada, ¿no? Es decir, una célula con un daño permanente en el ADN. Una célula que no ha podido repararse, una célula que tiene una lesión. Entonces, esa es una célula iniciada, ¿no? Lo que permite que inicie esta neoplasia o esta carcinogénesis. Entonces, una vez que ya tenemos la iniciación, recordemos que para que ocurra esta carcinogénesis, esta neoplasia continua, tiene que haber una promoción. Ya que ocurre, ¿no? La proliferación celular o una diferenciación alterada. Ese va a ser su promotor. Entonces, la promoción va a ser la proliferación y las mutaciones adicionales. Para que haya un tumor, tenemos que tener el iniciador y después el promotor. Acá se me fue el título, chicos, pero tenemos los carcinógenos, perdón, ya. Tenemos los tipos de carcinógenos, los de acción directa, los de acción metabólica, luego las plantas y otros. Esperen que esto sea lagueado. Ya está. Los carcinógenos de acción directa se van a dividir en dos grupos, los alquilantes y los asilantes. Se lo tienen que aprender, ya sé que es bastante, pero se lo tienen que aprender. Sobre todo estos dos grupos, los de carcinógenos de acción directa y los procarcinógenos que requieren activación metabólica. Sí o sí se los tienen que aprender todos, chicos. Los alquilantes, ¿no? La B-propiolactona, dimetilsulfato, diepoxibutano, los antineoplásicos. Los asilantes, es L-acetilimirazol, cloruro de dimetilcarbamilo. Luego los hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos y las aminas aromáticas, amidas, colorantes y azoicos, como el benzantranceno, el benzoalpireno, dibenzoantraceno, 3-metilcolantreno, 7,12-dimetilbenzoantraceno, la 2-naftilamina, la benzidina, 2-acetilminofluoreno, el dimetilbenziaminobenceno. ¿Por qué les digo que se lo aprendan? Porque les van a preguntar específicamente de uno y en qué grupo están. Por eso les digo, chicos, que este bloque en patología no es tanto de la comprensión como lo era en el anterior bloque, ¿no? Porque acuérdense que en el anterior bloque veíamos, por ejemplo, la coagulación o la inflamación, que seguía sus etapas y cómo iniciaba en algo y luego tenía la adaptación celular o cómo tenía, yo qué sé, la apoptosis, la necrosis o la cascada, ¿no? De coagulación, como tenía una lesión primera, una primera hemostasia, una segunda hemostasia, el tapón y todo esto. No, este segundo bloque es más de aprenderse las cosas y que le puede venir cualquiera de esas cosas que se han aprendido. ¿Por qué? Porque he visto en bancos y yo también lo he tenido en mi examen, ¿no? Vamos, preguntas sobre el benzoalpireno. Nos ponen de opciones: alquilante de acción directa, asilante de acción indirecta, hidrocarburo eh, azoico o hidrocarburo aromático policíclico. Ahí sabemos, ¿no? Es hidrocarburo aromático policíclico. O yo qué sé, la benzedina. La benzedina es una hidrocarburo, es un asilante, es un alquilante o es una amina aromática. De ahí sacan, ¿no? Es amina aromática. Por eso se lo tienen que aprender, se lo tienen que saber. Les digo con tiempo para que lo vayan repasando, ¿no? Poco a poco y ya el día del examen se lo sepan bien, bien la tabla de memoria. Luego tenemos acá la radiación, ¿sí? La radiación ultravioleta, que depende
del tipo de rayo ultravioleta, de la intensidad de la exposición y del manto protector. La radiación ultravioleta se divide en tres espectros, los tipos A, B y C. De 320 a 400 es A, de 280 a 320 es B y de 200 a 280 es C. Y los efectos de la célula es inhibición de la división, inactivación de enzimas, inducción de mutaciones y muerte celular. Y estos se reparan vía NER. Es importante esto, saber que se reparan por la vía NER. ¿Qué es lo que pasa con la radiación ultravioleta, chicos? Que rompe distintos enlaces en la célula, ¿no? Digamos, acá tenemos nuestros bloques de bases. Entonces, en esa parte del ADN, digamos, incide lo que es nuestro rayo ultravioleta. Entonces, toda esta parte se escindida, es cortada, es borrada, lo que cause la radiación ultravioleta. Entonces, esta parte debe ser reparada, ¿no? Pero digamos, ¿qué pasaría si justo esta región es donde está la P53? Ahí la célula está perdida, ¿no? Ya no tiene quien la controle. Por eso también es bastante al azar, ¿no? No es que exactamente la radiación ultravioleta va a actuar sobre específicamente este gen, es bastante al azar. Luego la radiación ionizante, que son todas las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa, beta, protones, neutrones, la radio y lo que suele causar las leucemias, cáncer tiroides, de mama, pulmón y menos frecuente va a ser piel, hueso y aparato gastrointestinal. Las fibras minerales, la clasificación, dos tipos, la serpentina y amibol, el cristolí y el crocidolite y amosite. Luego, la lactancia de 15 a 40 años se correlaciona con el tipo de cáncer, el nivel de exposición y edad de la primera exposición, y el mecanismo lo que causa es inducción de aberraciones cromosómicas, ya las fibras minerales. Luego los agentes microbianos. Esto también se lo tienen que aprender, seguro lo van a llevar también en su seminario, los tipos de virus que son oncogénicos, pero no oncogénicos, sino son carcinógenos. ¿Y cuáles son estos? El papiloma del virus humano, el del Epstein-Barr, el de la hepatitis B, el virus herpes del sarcoma de Kaposi, luego los virus ARN oncogénicos, como la leucemia de células T humana tipo 1 o las bacterias como el Helicobacter pylori. Y acá vemos, ¿no?, que se diferencia. Las benignas como el molusco o el papiloma 1, 2, 4 y 7. También sépanse los tipos de papilomas que van a causar neoplasias benignas como malignas, ¿no? La 1, 2, 4, 7 benignas. Y luego malignas, el virus de Epstein-Barr, lo de la leucemia de células humanas, eh, acá está justo, ¿no? Lo del papiloma. El 16, el 18 que causan cáncer de cervix. Por eso sépanse, 1, 2, 4, 7 benignos, 16, 18 malignos, de frente. Y ya con eso tenemos la clase del día de hoy, chicos, completa. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto? Sé que hay bastante que aprender y poco que entender, pero de ahí el tiempo, ¿no? De ahí es importante que lo lean bastante. ¿Tienen alguna duda? Pónganme el dedito si entendieron. ¿Ya? Ya, chicos, entonces vamos a pasar a resolver el pretest antes de que les mande el post-test. Ya, pues, la primera pregunta de nuestro pretest es: ¿qué tipo de células tienen una división permanente y constante? Esto sí, sé que no lo he puesto en su teoría, pero es para que ustedes se acuerden un poco, ¿no? De lo que ya hemos visto antes. Tenemos las estables, las lábiles, las permanentes y ninguna de la anterior. Permanente y constante, ¿qué quiere decir? Que se dividen a cada rato. Eso quiere decir las lábiles, ¿no?
las lábiles. ¿Por qué? Porque son células reemplazables, acuérdense, la piel, la mucosa. Luego, ¿cuál de los siguientes síndromes paraneoplásicos está asociado con el carcinoma de células renales? Acuérdense, ¿no? Ya, síndrome paraneoplásico. Vamos a ver nuestra tablita. Que nos pregunta sobre la, el carcinoma de células renales. Entonces buscamos, ¿no? Carcinoma de células renales, policitemia o hipercalcemia. Y acá la respuesta es policitemia, ¿no? Podría ser hipercalcemia también. He validado ambas, la verdad. Luego, ¿qué función tiene la telomerasa en células tumorales? Acuérdense, si el telómero es lo que marca el fin o es el reloj lógico, la telomerasa elimina, borra a lo que es el telómero, entonces expande la vida de lo que es la célula, ¿no? Entonces, telomerasa favorece la apoptosis, no, porque entre comillas expande la vida. Añade repeticiones de ADN a los telómeros para evitar su acortamiento si está expandiendo su vida. Limita el número de divisiones celulares, no, porque está limitándola. Y activa genes supresores de tumores, tampoco. Entonces, la respuesta es esa, ¿no? Añade repeticiones de ADN a los telómeros para evitar su acortamiento. Luego, ¿cuál de los siguientes es un protoncogen que al mutar puede inducir cáncer de pulmón, colon y páncreas? P53, APC, RB y RAS. Ya digamos, no nos acordamos. Vamos a nuestra tablita. Eso se los voy a enviar también, chicos. Ujú. Ya que está, ¿no? Nos pide pulmón, colon y páncreas. Pulmón, páncreas. ¿Cuál es? Transducción unida en el GTP, el protoncogen es el RAS. Respuesta, el RAS. Y por último, ¿cuál de los siguientes mecanismos es clave de metástasis en las células tumorales? Expresión de antígenos de superficie, no, porque entonces los antígenos son respondidas con células humorales, perdón, células inmunitarias del cuerpo, las van a eliminar. Regulación del ciclo celular por protoncogenes, no, el protoncogen no va a regular el ciclo celular. Aumento de la apoptosis celular, no, cómo va a haber un tumor si todas las células se están muriendo, ¿no? Y pérdida de adherencia celular por alteración de la ecaderina. Entonces se acuerdan de la tablita misma, ¿no? Acá está. Superficie, ecaderina, cáncer, colon, estómago. Entonces, si ha perdido la adherencia, esa célula puede irse a cualquier otro sitio y causar una metástasis. Y desde ahí la respuesta. Ya, ¿con eso tienen alguna pregunta, chicos, respecto al pretest? Pónganme un dedito hacia arriba si no tienen ninguna duda. Ya, chicos, perfecto. Les voy a enviar el post-test entonces.